Bienvenidos a una nueva edición de LANIS en Proceso. El día de hoy nos encontramos Sofía Juárez, Sandra Reyes y Rania Hernández. En este capítulo hablaremos sobre la integración económica en México. En primer lugar, hablaremos de sus aspectos generales y su aplicación práctica en el país. De ahí hablaremos de la promoción del libre comercio como guía de sus relaciones económicas en el mundo. Posteriormente de México y sus acuerdos comerciales y finalmente el papel de Latinoamérica para México. Actualmente, aún considerando la globalización, la integración económica únicamente ha sido exitosa en la Unión Europea. Para realizar una integración económica entre dos o más países requiere de una armonización de la política monetaria, fiscal, cambiaria y de salarios de los países que se integran. Esto mencionado no se ha podido lograr en otros lugares, inclusive no se ha podido alcanzar una formación de unión aduanera. Lo que se ha ganado espacio desde los años 80 es el establecimiento de acuerdos comerciales de libre comercio con apertura a los flujos de capital y los servicios. Las reformas económicas neoliberales lograron el auge del libre comercio y crecimiento hacia afuera. Una de las iniciativas más ambiciosas es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Desafortunadamente, este fracasó debido al rechazo de algunos países del sur, por lo que se optó por crear o fortalecer acuerdos subregionales latinoamericanos con exclusión a Estados Unidos. México, la promoción del libre comercio como guía de sus relaciones económicas con el mundo. El tema de la integración regional se vio reflejada en México después de la crisis de 1982, exactamente a partir de la renegociación de la deuda externa, donde el gobierno mexicano puso como prioridad en su agenda internacional la realización de acuerdos de libre comercio. A partir de la unión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, surgió la idea de que se debía complementar con la firma de tratados comerciales, y por ello se impulsaron iniciativas para ampliar el mercado y la capacidad exportadora de México, y así aprovechar mejor las inversiones extranjeras que habían comenzado a venir al país para disfrutar extensiones fiscales y el bajo costo relativo de la mano de obra. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por el lado mexicano, fue vista como la oportunidad para asegurar y profundizar las reformas económicas que se habían puesto en práctica después de la crisis. A partir de ello, se hicieron transformaciones económicas que privatizaron de manera importante los activos de propiedad estatal, abrieron los mercados a la competencia externa y priorizaron los intercambios de mercancías e inversiones de México con Estados Unidos, que por su lado, para este país el tratado fue la oportunidad para consolidar las reglas de libre comercio en América del Norte, de forma que se configurara un marco estable para la satisfacción de sus necesidades de intercambio y abastecimiento. Como se sabe, Estados Unidos es el principal socio comercial del país y las exportaciones e importaciones binacionales representan más de 3/4 partes del comercio exterior mexicano. La deuda externa pública y privada está contratada en su mayoría con bancos de Estados Unidos y los flujos migratorios de la frontera norte mexicana con destino a Estados Unidos está compuesta por mexicanos. Es por esto y más que México tiene acuerdos comerciales con este país, antes que cualquier otro, como el que actualmente se encuentra en vigor, el TECMEC, el cual abarca México, Estados Unidos y Canadá. Este cubre comercio, mercancías y servicios, intercambio de bienes agropecuarios y barreras no arancelarias, inversiones, compras gubernamentales, propiedad intelectual, resolución de controversias y salvaguardas. El papel de Latinoamérica para México. La revisión de los acuerdos y tratados establecidos con países de América Latina y la información sobre comercio, inversión y migración muestran diferentes tipos de relación de México con las subregiones latinoamericanas. Hacia Centroamérica, México es un exportador neto y su presencia ha crecido entre los mercados externos. La I.E.D. en esa región es más importante que la que México realiza en Sudamérica, aunque la inmigración centroamericana que termina estableciéndose en México de manera permanente y legal sea baja, menor al 10%. Su presencia temporal, aunque solo tenga carácter transitorio, es muy alta y en órdenes de magnitud comparable con la migración neta de México a Estados Unidos. La zona andina también es un mercado donde México es exportador neto y tiene la participación más alta de I.E.D. entre lo que se dirige exclusivamente hacia América Latina. Las corrientes migratorias desde esos países no tienen un efecto significativo en México. Los países del Mercosur se han constituido en exportadores netos hacia México y al mismo tiempo probablemente en receptores de algo más de un tercio de la inversión extranjera directa que México destina a toda América Latina,
con la excepción de Argentina. La migración hacia México, que se convierte en residencia permanente, no es significativa entre esos países. Fue todo por la NICE en proceso. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.